Biblia. Dios les bendiga a todos nuestros compañeros, nuestros hermanos que nos sintonizan por medio de las redes sociales. Estamos en la ciudad de Houston, Texas. Somos el Ministerio Casa de Restauración y Salvación. Somos los pastores Juan José y Mariela Cisneros. Por la gracia de Dios estamos ejerciendo el ministerio en la obra de Dios. Sean todos bienvenidos en esta hora. Y usted, si que está aquí, le pido que amablemente me abra la Biblia. Vamos a estar leyendo el Salmo 150, versículo 6. Sean bienvenidos nuevamente cada uno de ustedes. Siempre para mí es un grande privilegio poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Es una grande responsabilidad, pero a la vez es un grande privilegio para mí. Salmo capítulo 150, versículo 6. Lo tenemos. Y dice lo siguiente la Escritura: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Una vez más, todo lo que respire, alabe a Dios, a Jehová. Aleluya. Puede tomar su lugar. Y el tema que traigo para usted en esta tarde le he titulado: ¿por qué tengo que alabar a Dios? ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que alabar a Dios? Y usted me podrá dar muchas razones por la cual usted tiene o debe de alabar a Dios. Una de las cosas que es muy claro saber que solamente los vivos pueden alabar a Dios. Los muertos, aunque usted les pida que alaben, no van a alabar a Dios. No pueden. Entonces, si ustedes como iglesia de Jesucristo somos los vivos, entonces somos nosotros los que tenemos que alabar a Dios. Y la palabra alabar a Dios tiene varios significados. Y uno de los significados que tiene la palabra alabar a Dios es valorar, pero también apreciar. Dos cosas bien importantes: valorar y apreciar. Muchas personas o muchos de nosotros quizás valoramos más las cosas cuando nos cuestan, que cuando no nos cuestan las valoramos menos. Pero si la palabra alabar significa valorar o apreciar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que valorar y tenemos que apreciar? Bueno, hay muchas cosas por qué tenemos que alabar a Dios. Fíjese que cuando damos una mirada en el Antiguo Testamento, la importancia de alabar a Dios. Y uno de los cantores, de los personajes que alabó mucho a Dios, incluso este hombre escribió varios salmos, es el rey David. Y David es conocido como el dulce cantor de Israel. Pero usted sabía que David tenía otra cualidad aparte de alabar a Dios. La cualidad que tenía David no solamente era alabar a Dios, sino que David sabía tocar el arpa. Y era bien importante, fue bien importante para David saber tocar el arpa. Ahora, David no fue como a una escuela como ahorita. Usted va a una escuela, a una universidad de canto y la gente aprende a cantar, la gente aprende a tocar instrumentos, aprende, etcétera. Posiblemente donde David aprendió a tocar esa arpa
fue cuando apacentaba las ovejas de Isaí. Ahí en los campos, David quizás solo empezaba a tocar el arpa. Quizás nadie le enseñó a David. David no tuvo una escuela como poder ir y poder aprender a tocar el arpa. Pero una de las cosas que podemos observar, que David era un hombre que podía tocar el arpa. Y en la Biblia aparece la palabra tañedor. Tañedor. Y una persona, un tañedor, era una persona que tocaba un instrumento musical de cuerdas. Y usted sabe que el arpa es un instrumento de cuerdas. Entonces David era un tañedor. No dice que era un tañedor, pero buscando el significado que significaba la palabra tañedor, una persona que tocaba instrumentos de cuerdas. Y hubo un momento en la vida de David que quizás ninguno momento de su carrera fue tan efectivo para tocar el arpa, sino cuando Saúl, siendo atormentado por un espíritu inmundo, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios se había apartado sobre él, pero había venido sobre la vida de David, cuando Samuel va y unge a David. Entonces, cuando venía el espíritu inmundo de parte de Jehová a atormentar a Saúl, dice que sus criados le dijeron a Saúl: bueno, Señor, envía personas que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, que tenga la habilidad de tocar el arpa. Y le dicen a Saúl: bueno, yo conozco a un hombre, hijo de Isaí, y este hombre sabe tocar el arpa y la toca muy bien. ¿Cómo se daría cuenta que David sabía tocar el arpa? Yo no lo sé. Pero fíjese, quizás mientras David estaba allá en el campo con las ovejas, quizás se le empezaba a tocar el arpa, a entonar cantos a Dios, a alabar a Dios, a adorar a Dios, a servir a Dios mediante la alabanza. Pero cuando traen a David delante de Saúl, fíjese, hermano, el poder que tiene la alabanza, que a mucha gente se cansa de alabar. Mucha gente se cansa de adorar. Dijimos que alabanza significa que valorar y apreciar. ¿Qué es lo que usted tiene que valorar y tiene que apreciar? Bueno, una de las cosas que tenemos que valorar y apreciar es lo que Dios hizo por nosotros, enviando a Jesucristo a morir en una cruz, entre muchas cosas. Y cuando traen a David delante de Saúl, dice la Biblia que David era un hombre de ojos hermosos, era rubio y de buen parecer. Así lo describe la Biblia a David. Y cuando David empieza a tocar el arpa, cuando viene el espíritu inmundo a atormentar a Saúl, dice que David empezaba a tocar el arpa. Y cuando David empezaba a tocar el arpa, dice que el demonio, el espíritu inmundo, se alejaba de Saúl. Entonces esto quiere decir que el instrumento para alabar a Dios tiene un significado espiritual. Porque nomás tocaba el arpa David y el espíritu inmundo huía. Y tanto le gustó a Saúl que lo tomó como su parque de armas, que a final de cuentas que se levantó, que se ensañó en contra de él por celo, por envidia, eso es aparte. Pero el arpa tenía, yo le quiero dar a entender a usted que el arpa era un instrumento bien importante en ese momento. Ahora, ¿de dónde viene la música? La música viene
Cuando Dios levanta a los levitas, los músicos vienen de la tribu de Leví. Usted sabe que Israel tiene 12 tribus. Y entre las 12 tribus está la tribu de Leví. Pero en la tribu de Leví Dios iba a levantar el sacerdocio como Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote que Israel tuvo. Pero de los levitas también se iban a levantar los cantores. Y en los tiempos de en los tiempos de Israel, había un hombre que David había puesto como líder de la alabanza y es muy conocido como el hombre Asaf. Y Asaf pudo entonar varios cantos. Los levitas servían para ayudar al sacerdocio, pero también servían para poder traer lo que es la música y la alabanza al pueblo de Israel. Dice la Biblia, David dice que su alabanza estará de continuo, ¿qué? En mi boca. Pero nosotros alabamos a Dios cuando Dios nos bendice, cuando nos sentimos bien, cuando el culto estuvo glorioso, ahí hasta danzamos, brincamos. Pero cuando el culto estuvo pesado, nadie quiere alabar a Dios. La gente se queda viendo así, pues no estás viendo cómo está el culto. Es cuando más tienes que alabar a Dios. Es cuando más tienes que adorar a Dios. Y vamos yendo más adelante. Una cosa es alabar a Dios cuando Dios te bendice y otra cosa es alabar a Dios cuando te está yendo mal. ¿Por qué tengo yo que alabar a Dios? Bueno, primera cosa y como primer punto quiero dar es la razón por la que yo tengo que alabar a Dios es porque yo, por gratitud hacia Él. ¿Usted tiene gratitud a Dios? ¿De verdad tiene gratitud a Dios? Y sí le creo porque está en la iglesia, porque si no tuviera gratitud no estuviera en la iglesia. Y hay gente que viene a rastras, pero vino a la iglesia. Eso habla bien de un cristiano. Que no vengo como me siento, vengo porque tengo que darle gracias a Dios. Entonces, tengo que alabar a Dios por gratitud. La alabanza se muestra por la gratitud a Dios. Oye bien, a Dios le gusta, hermano, que nosotros seamos agradecidos. A Dios le gusta que nosotros mostremos. Es que Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe. Pero Dios le gusta que usted muestre su gratitud. Dios sabe tanto las cosas que incluso antes de que usted ore y se ponga a llorar, Dios ya sabe cuántas lágrimas va a derramar. Sí, porque Dios todo lo sabe. Entonces, Dios dice la Biblia, el salmista, oiga bien, una cosa es alabar a Dios cuando me va bien y otra cosa alabar a Dios cuando me va mal. La Biblia dice el que sacrifica alabanza me va a honrar. ¿Usted ha sacrificado alabanza alguna vez? ¿De verdad ha sacrificado alabanza alguna vez? Cuando le está yendo mal, ¿usted alaba a Dios de la misma manera cuando le está yendo bien? Tendríamos que alabar a Dios de la misma manera cuando me va. Y no quiero gritar porque quiero que la gente me entienda. Pero si me mira gritando, pues ya es otra cosa. Pero mi plan es estar tranquilo. Sí, a la gente le gusta alabar a Dios cuando tiene ganas de alabar a Dios. Pero cuando no tiene ganas de alabar a Dios, la gente no quiere alabar a Dios. Sí, hermano. Acuérdese que la alabanza es un instrumento poderoso en contra del enemigo. ¿Quién le quiere cerrarte? ¿Quién le quiere tener cerrada su hermosa boquita? ¿Sus hermosos labios? ¿Quién? El enemigo. Le quiere tener cerrada la boca. ¿Sabe qué quiere el enemigo que esté hablando? Y si dice el enemigo, si vas a hablar, nomás habla para quejarte.
Nomás habla para murmurar de tu... Si vas a hablar, habla para murmurar de tu hermano y para quejarte. Es lo que el enemigo quiere. No hables para alabar a Dios. No abras tu boca para alabar a Dios. No abras tu boca para bendecir a tu hermano. No la abras para... Ábrela para maldecir a tu hermano y hablar de tu hermano. Es lo que el enemigo quiere. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú abres tu boca para hablar de tu hermano, para quejarte, no estás alabando a Dios, estás alabando al otro bando. Que el Señor lo reprenda sin darte cuenta. Sin darte cuenta estás alabando al del otro bando. Porque te está dando como Él quiere. Pero aquí en Casa de Restauración y Salvación, la gente no habla de otro. Amén. Pero como siempre he dicho, por si las dudas. Sí, hermano, abra su boca para alabar a Dios. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel en el desierto? Que solamente abrió su boca para quejarse de Dios. No abrió su boca para bendecir a Dios porque los había sacado de Egipto, sino solamente para estarse queje y queje. Y era una quejadera tan grande. Sí. Si usted abre su boca, ábrela para alabar y bendecir a Dios y para bendecir al hermano, no para hablar de él. Si yo voy y acuérdese lo que le estoy diciendo, no deje que el enemigo le cierre la boca. Pero tampoco deje que se la abra. Cuando quiera hablar del hermano, cierre la boca, póngale un tape, póngale algo, pero no la abra. Cuando quiera criticar al hermano, cierre la boca. En vez de criticarlo, diga, gloria a Dios te doy, te alabo, Señor, porque tú eres bueno. Sí. Por eso muchas veces, hermano, las iglesias padecen muchas veces divisiones, porque todo empieza en la murmuración, todo empieza en la queja, todo empieza en la crítica. Hermano, la gente está tan inconforme, todo les molesta. Que porque no cantó bien, que ahora el hermano no predicó bien, que ahora el hermano no hizo esto, todo les molesta. Sí, hermano, si usted va a venir a la casa de Dios, véngase con una mentalidad que usted va a venir a alabar el nombre de nuestro Dios. El tañedor, seguimos con el tañedor, no el tenedor, el tañedor, porque se oye igual, se oye casi igual la palabra, es tañador, no tenedor. Tañedor, y lo escribí. En una ocasión, fíjese lo importante que era el tañedor en ese momento. Ahora, el tañedor, oiga bien, no era el instrumento, era la persona. Quiero que le quede bien claro. El tañedor no era el arpa, era la persona que tocaba el arpa. El tañedor no son los músicos que tocan, es el que canta. El tañedor no es el teclado, es usted que canta. El tañedor no es el tambor, es el que canta el tambor. A un tiempo presente. Fíjese, en una ocasión, y esto usted lo puede mirar en Primera de Samuel, no, Segunda de Samuel. No lo tiene que leer, no lo tiene que buscar. En ese tiempo, capítulo 3, versículo 15. En ese tiempo estaba el profeta Elías. Y déjeme buscarlo porque no me quiero equivocar en la escritura incorrecta. Gloria sea a Dios. Aleluya. El tañedor en ese momento, estaba el profeta Eliseo, y hubo un problema entre el pueblo de Israel y un rey de Israel. Le dijo Josafat, ¿hay algún profeta de Jehová por quien podamos consultar? Oiga bien, por cual podamos consultar a Dios. Y le dice uno, ahí está el profeta Eliseo. Entonces van a buscar al profeta Eliseo.
Y lo que estaban esperando, como Eliseo era un profeta de Dios, era un hombre de Dios en ese momento, antes de Eliseo, oiga bien, antes de Eliseo hablar la profecía, fíjese lo que dice: tráiganme un tañedor. Tráiganme un tañedor. Y cuando Eliseo le traen el tañedor, dice la Biblia, Eliseo empezó a profetizar. Y dice, mas ahora, palabras de Eliseo, dice, mas ahora, dice, traerme un tañedor. Sí, está en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Y dice, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15, dice, Eliseo dijo, oye bien, antes de profetizar Eliseo, antes de Eliseo abrir sus labios y darle palabra de Jehová a Israel, primeramente pidió un tañedor. Es para que usted vea lo importante en ese momento que era tener un tañedor. Ahora recuerde, dijimos que el tañedor no era el arpa, era el que tocaba el arpa en ese momento. Y dice que cuando el tañedor dice, mas ahora traedme acá un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, dice, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Pero ¿qué pidió Eliseo antes de que la mano viniera sobre él? Un tañedor. La importancia y la importancia de los tañedores. Y mientras el tañedor tocaba el instrumento de cuerda, dice, vino la mano de Jehová y Eliseo empezó a profetizar. Y aquí, ¿cuántos tañedores hay aquí? Aleluya. ¿Cuántos verdaderamente tañedores hay aquí? La importancia de un tañedor. Ahora, tenemos que alabar a Dios. Primera cosa, dijimos, por gratitud. Dios no solamente está donde usted ora. Dios no solamente está donde la gente ora. La Biblia dice que donde están dos o tres en su nombre. No especifica donde están dos o tres orando, ¿verdad que no? No especifica donde están dos o tres adorando, ¿verdad? Solamente donde están dos o tres en mi nombre. Dice, ahí voy a estar yo con ellos. ¿Sabes qué pasa cuando estamos en el nombre del Señor? Lo estamos invocando. Y donde Él se invoca, Él desciende. Y donde Él desciende, la cosa se pone buena. Y cuando Él desciende, la cosa se pone mejor. Y cuando Él desciende, la cosa se pone gloriosa. Y cuando Él desciende, pasa lo que dijo el profeta. Hay un río el cual ya no puedo nadar. Donde Él se pone, tiene que haber diferencia. Donde Él está, la profecía tiene que llegar. Donde Él está, el espíritu inmundo tiene que oír. Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Si la tierra tiembla, si la creación tiembla, usted y yo también tenemos que temblar. Donde Dios está, la cosa se pone súper buena. ¿Por qué cree que es muy difícil ponerse en acuerdo muchas veces? Porque el adversario no quiere que se pongan en acuerdo. No, tú piensas de esta manera, tú no vas a ser así, porque no, tú piensas diferente, tú eres diferente, tú no tienes que pensar como él porque tú eres diferente. Y ahí está el adversario, no se pongan de acuerdo, el dardo, no te pongas de acuerdo. Mientras no te pongas de acuerdo no se va a sentir nada, Dios no va a estar ahí. ¿Quieres que Dios esté en medio de usted? Pónganse de acuerdo.
Invoquen el nombre del Señor. Y cuando tú invocas el nombre del Señor, va a haber bendición. Hasta que sobre y abunde. Y me gusta que dice que no tiene realmente que ser una congregación que estén en su nombre. Con dos que estén en su nombre. Pero en veces ni dos se pueden poner de acuerdo. En veces ni dos personas se pueden poner de acuerdo. Porque yo digo que es verde, tú dices que es amarillo. Yo lo miro verde y tú lo miras amarillo. ¿Sí? Hasta en eso, hermano. Y que Dios reprenda, y no le estoy dando crédito al diablo, que el Señor lo reprenda a él y a todo su ejército. Hasta en eso el enemigo trata que la iglesia esté dividida. Porque él sabe que si la iglesia está unida en el nombre del Señor, él no la va a poder detener. Tratará de detenerla, pero no va a poder detenerla. Entonces, si usted está con uno que se agarre y empiecen a alabar de Dios, a hablar de las maravillas de Dios, no tienen que estar orando, no tienen que venir exactamente a las 5 de la mañana. Aquí está el Señor, porque estuvimos todos orando a las 5 de la mañana. No, en su casa empiece a alabar a Dios. Júntese con otro que esté en el mismo sentir. David dijo, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Dios habita en la oración, pero Dios también habita en la alabanza. Dios habita donde se le adora y Dios habita donde se le busca de todo corazón. O sea, que Dios habita en todo lugar. Pero dígame usted, ¿a poco no es cierto? En veces batallamos para ponernos de acuerdo. Ese es el problema muchas veces, ponernos de acuerdo. Y mientras nosotros estamos peleando con qué es verde y es rojo, allá está el enemigo risa y risa. Sí, sí. Dios habita no solamente donde se ora, sino también donde se alaba. Mediante la alabanza mostramos agradecimiento a Dios. Fíjese, en el Salmo 148, si usted lo ha leído y usted ha observado el Salmo 148, está escrito en 4 partes. El salmista lo escribe en 4 partes. Y empieza el salmista diciendo, alabar a Dios los cielos. O sea, toda la creación del cielo, dice los ángeles, dice el sol, dice la luna, dice las estrellas, alaben el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza de Dios tiene que ser desde arriba hacia abajo. O sea, una alabanza completa tiene que ser desde el cielo hacia la tierra, hermano. No solamente los seres humanos alaban a Dios, no. ¿Usted creía que, hermano, nosotros alabamos a Dios? No. Los ángeles alaban a Dios. Los serafines adoran a Dios. La creación alaba a Dios. El sol alaba a Dios. Cuando usted se levanta en la mañana y sale para afuera, ¿qué es lo primero que mira? ¿Qué es lo primero que mira cuando sale para afuera? No cuando sale para afuera. Y levanta los ojos al cielo. La creación de Dios, ¿verdad? Aunque está medio borroso porque va a llover, medio grisoso, pero usted mira la creación de Dios. En la noche, mira la luna, creación de Dios. Mira las estrellas, creación de Dios. Están alabando el nombre de nuestro... Y dice el Salmo 48, primeramente un orden. Hay que alabarle primeramente toda la creación del cielo. Alaben a Dios todo y léalo en su casa si quiere lentamente para que vea lo que le estoy diciendo. Segundo, la alabanza empezó en el cielo, ahora tiene que bajar hacia la tierra. Porque no solamente en el cielo se le alaba a Dios, también en la tierra. Y dice el salmista, y toda la hierba del campo, todas las bestias del campo, los monstruos marinos, dice, alaben a Dios. No solamente en el cielo se alaba, sino también la creación de Dios alaba a Dios en la tierra. Y sigue el salmista y dice, pero no solamente el cielo y la tierra, sino que también los poderosos de la tierra, los príncipes, los reyes de la tierra, también alaben a Dios. Que no solamente la iglesia tiene que alabar a Dios,
Y termina diciendo el Salmo 140, y nosotros también, o sea, sus santos, su iglesia, alabe a Dios. La importancia de la alabanza. Si usted valora y usted aprecia lo que Dios hace por usted, usted va a alabar a Dios en todo momento. Como dijo el salmista, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero no solamente la gratitud, ¿qué produce la alabanza? Cuando usted alaba a Dios, ¿qué produce? Dice la Biblia, el salmista dice, en el Salmo capítulo 32, versículo 7 dice, con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. La alabanza produce liberación. Y más adelante vamos a estar viendo la escritura de Pedro y Silas en el calabozo. ¿Qué produjo esa alabanza en ellos? Alabar a Jehová, hermano. Si usted no tiene por qué alabar a Dios, yo tengo por qué alabar mucho, porque mucho alabar a Dios. Yo lo tengo que alabar porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Con el simple hecho, oiga bien, con el simple hecho que Dios me permite abrir mis ojos un día más, Dios me está pidiendo, alábame porque te di un día más de vida. Pero ¿quiénes van a alabar? El mundo no va a alabar. El mundo está en su mundo. El mundo alaban a su Dios. El mundo le canta a su Dios. El mundo le canta al mundo. Pero habrá cristianos también que le canten al mundo. Hermano, como está el cristianismo, no sería de sorprenderse ahorita. A como estamos viviendo los tiempos de la iglesia cristiana. Que los cristianos también se avienten unos cuantos cantitos mundanos. Ahora, yo entiendo en una persona que se acaba de convertir a Cristo, se le tiene que discipular, yo entiendo, porque se tiene que discipular si le tienen, mi hijo, esto no está bien, o hermano, no, esto está bien, pero una persona con 10, 15 años y oyendo cantos del mundo todavía, le aburren los cristianos, los cantos cristianos, le ponen estaciones mundanas. Porque los cristianos se les hacen muy aburridos los cantos. Sí. La Biblia dice, ¿alaba a quién? ¿A quién? No tenga miedo. ¿A quién? Alabe a Jehová. Y lo va a alabar porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y si la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, es porque son nuevas cada mañana. Yo me acosté y me levanté por tu misericordia. Yo me desperté porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La misericordia de ayer sábado ya pasó. Hoy es una nueva misericordia. La de hoy, si mañana Dios nos permite el lunes, va a ser una nueva misericordia. ¿Qué quiere decir? Que la misericordia de Dios es constantemente. El ser humano, hermano, si Dios no lo hiciera así, hermano, muchos ya no estuviéramos aquí. La misericordia quiere decir, el significado es que Dios no me paga conforme a lo que yo merezco. ¿Qué merecemos nosotros? No merecemos nada, realmente nada merecemos de Dios. ¿Usted merece algo de Dios? ¿Merece algo de Dios? No merecemos nada. Pero aunque no merecemos nada, Él no nos pide permiso. Mi hijo, ¿quieres que te bendiga? No, Él te bendice nomás sin preguntarte. Y sabe que en veces somos malagradecidos. Los más agradecidos con Dios tienen que ser los cristianos. Pero en veces son los que más se quejan. Es cierto, en veces son los que más nos quejamos. Produce canto y produce liberación. Dice la Biblia que bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Pero segunda cosa que quisiera yo hablar en esta hora. Y creo que el mensaje va a durar 1 hora, hermano, pero usted ya entendió la semana pasada. Amén, gloria a Dios. Bueno es para siempre su misericordia. Oye bien,
porque bueno es Dios. ¿Quién es bueno? Dios. ¿Usted es bueno? Y vea que nosotros agarramos la costumbre. No, es que aquella persona es buena persona. ¿Sí? Terrenalmente parece ser que sí hay personas buenas. Terrenalmente, en el lenguaje de nosotros, pero en el lenguaje de Dios nadie es bueno. En el lenguaje celestial nadie es bueno. Porque Jesús dijo, ¿por qué me estás llamando bueno? Dice. Imagínese, el Hijo de Dios, el que estuvo sin pecado, el que no cometió ningún error, el que padeció y nunca pecó, está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué de bueno me miras? Siendo el Hijo de Dios, que si alguien en la tierra podemos decir que fue bueno, fue Jesús el Hijo de Dios, pero ni Él se dio crédito. Él todo el crédito se lo dio a su Padre, así como nosotros todo el crédito se lo tenemos que dar a nuestro Padre. Lo que Dios le da es darle crédito a Él. Lo que Dios lo bendice, dele crédito. No le dé crédito a sus fuerzas, a su habilidad, no, dele crédito a Él, porque Él es el que se lo ha dado, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Pero hay personas, yo tengo esto por mi trabajo. Yo tengo esta casa porque yo trabajo y tengo un trabajo donde gano $60 la hora. Sí. Sí, hay gente que se da crédito a él mismo, le da crédito al trabajo, pero nunca se acuerda de darle el crédito a Dios. Si Jesús no se dio el crédito a sí mismo, ¿quiénes somos nosotros para que darnos crédito a nosotros mismos? Dele el crédito a Dios, dijo Jesús. Ninguno hay bueno en la tierra, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Él es el único bueno. Él es el único bueno en la tierra. Ahora, ¿por qué tengo que alabar a Dios? Dijimos, primer cosa, porque tengo que mostrar agradecimiento. Dijimos que la palabra agradecimiento, el significado era valorar y ¿qué? Y apreciar. También, segunda cosa, ¿por qué tengo que alabar a Dios? Porque Él habita en medio de las alabanzas de Israel. Si usted lee el Salmo capítulo 23, versículo 3, dice, tú que habitas, Señor, en las alabanzas de Israel. ¿Por qué lo tiene que alabar? Porque donde usted le alaba, ahí Él habita Él. ¿Y usted quiere que Dios habite en medio de nosotros? No pare de alabar. ¿Usted quiere que Dios habite en usted? No pare de alabar. No pare de adorar a Dios, porque a Él está donde se le alaba y donde se le adora. Ahora, donde Dios habita, una cosa de las que hay donde Dios habita es libertad. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hermano, ¿y por qué muchas veces caminamos como que no tenemos libertad? Como que nos hace falta esa libertad. Estamos alabando y como que nos hace falta esa libertad para alabar. Estamos adorando y nos hace falta esa libertad para adorar a Dios. Estamos buscando y hace falta esa libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si Él dijo, ahí hay libertad, es porque ahí va a haber libertad. Cuatro cosas sacó a Dios a Israel de Egipto. Una de las primeras cosas que Dios sacó a Israel de Egipto, primeramente era para que Egipto fuera libertado de la esclavitud. Porque sabía Dios cómo los egipcios estaban abusando del pueblo de Israel. Y como era su pueblo, Dios lo iba a libertar. Pero había un tiempo donde Dios los iba a libertar. Pasaron los 400 años conocidos para Dios libertarlos. ¿Y sabe para qué los libertó? Para meterlos a una tierra.
a una tierra que fluye leche y miel. Primero, los sacó para que le sirvieran. Los sacó para que le buscaran. Los sacó para que le alabaran y los sacó para que le adoraran. Dígame usted, ¿usted ha leído la historia de Israel cuando estuvo en el desierto? De esas 4 cosas que hizo Israel. ¿Qué hizo Israel de esas 4 cosas? ¿Le sirvió a Dios? ¿Le sirvió? No tenga miedo de decir. ¿Le sirvió a Dios? No le sirvió a Dios. Oh, pero ¿por qué tenemos que tener cuidado, hermano? Cuando lo sacó Dios a Israel de Egipto, la gente estaba bien contenta y quiero que empezaron hasta a alabar a Dios porque los libertó. Nomás le vino el problema y se les acabó el gozo. Así como muchos cristianos, les viene el problema y se les acabó el gozo. Se les acabó la alabanza. Pero hay cristianos que no. Que son cristianos de 4 estaciones del año. Que ellos alaban a Dios. En verano, en otoño, en invierno, ellos siguen alabando a Dios. Ellos siguen viniendo a la iglesia en las 4 estaciones del año de su vida personal. Sí. Pero hay algunos que se les acaba el gozo inmediatamente. Vino la tribulación, se les fue el gozo. ¿Dónde está el gozo? Sí. Pero aquí en Casa de Restauración, amén, somos personas que alabamos a Dios en las 4 estaciones del tiempo. Sí. Y mire, no se preocupe. Dios sabe de qué tiene necesidad. Y de que Dios no la va a dejar sola, no la va a dejar sola. De que Dios no la va a desamparar, Dios no la va a desamparar. Puede ser que Dios llegue como le llegó a aquella viuda, el último suspiro de harina que tenía para comer, y me voy a dejar de morir. En el último suspiro de su vida, llegó la bendición de Dios. No se preocupe, esa bendición le puede llegar en el último suspiro de su vida. Cuando llegó Dios, llegó la bendición. Y dice la Biblia que la mujer comió ella y sus hijos, no por un día, por muchos días. Así que usted solamente encárguese de servir a Dios, de serle fiel a Dios, porque la Biblia dice, salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y si usted es considerado un justo, una justa de Dios, usted no va a mendigar. Dios le va a proveer, Dios le va a suplir, Dios le va a dar para que sobre y abunde, pero muchas veces es un proceso que se tiene que pasar. Pero va a pasar al otro lado, va a brincar al otro lado, no se quedará postrada porque Dios no la dejará postrada. ¿Lo cree? Entonces que así como lo crea, que así Dios lo haga conforme a su voluntad. Porque todo está en el creer, hermano. Todo está en lo que usted cree. No es en lo que yo pienso, en lo que yo no, en lo que yo creo. ¿Crees? Si crees, bien puede, le dijo Jesús. Así que si usted no cree, pídale a Dios que le ayude a creer. Porque Jesús le dijo, si crees, bien puedes. Es todo lo que Jesús le dijo. Si crees, bien puedes. ¿Usted cree? Bien puedes. La fe es la que hace que Dios se glorifique. Ahora, miramos nosotros, no solamente porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, tiene que ser una alabanza constante, hermano. Y mire, hermano, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, ¿qué es lo primero que Israel hizo cuando cruzó el Mar Rojo? Una de las cosas que hizo Israel cuando cruzó el Mar Rojo, porque todos alabamos a Dios cuando está la bendición grande. Sí, usted lea en el libro de Éxodo, cuando Israel pasó el Mar Rojo, ¿sabes qué hizo el pueblo? Empezó a alabar a Dios, se emocionó tanto que empezaron a alabar, empezaron a adorar a Dios. Sacó María el pandero, empezó María a mover el pandero, Moisés empezó a alabar y el pueblo empezó a regocijarse adorando a Dios, porque acabamos de ver pero ¿qué pasó más adelante? Se les acabó el gozo. Por eso le digo,
Una cosa, alabar a Dios cuando todo le está yendo bien, cuando la bendición está fluyendo como leche y miel, todos alabamos a Dios. Oh, gloria a Dios, sí, Señor, la bendición viene de ti, sí. Ahí todos alabamos, hasta sacamos el pandero, darle gracias a Dios. Pero la pregunta, ¿usted alaba a Dios de la misma manera cuando le viene la necesidad? Sí, porque Israel empezó a alabar a Dios. O sea, hermano, imagínense qué milagro tan grande. Nunca antes en la historia se había dividido un mar. Algo sobrenatural, que solamente el poder de Dios podía hacer ese milagro. Les abre el mar rojo. Y lo más tremendo, se los abrió. Y cuando venían los enemigos, se los cerró para atrás. Solamente Dios podía hacer ese milagro. Israel lo miró ese milagro, se gozó, se alegró, porque cuando usted ve una campaña y mira a los enfermos sanarse, todos alaban a Dios, todos glorifican a Dios, ¿verdad que sí? Porque se sanó, Dios sanó a este, Dios sanó al otro, Dios sanó a este y Dios sanó al otro. Y está bien alabar a Dios. Yo no estoy diciendo que está bien que alabe a Dios, glorificar a Dios por las cosas que Él hace, pero nuestra alabanza tiene que estar de continuo en mi boca. 24 horas al día tiene que estar en mi alabanza de agradecimiento a Dios. Y no solamente Moisés y María alabaron a Dios, sino Ana. Ana era una mujer estéril, hermano. Y le digo todo esto es porque personajes que alabaron a Dios cuando les fue todo bien, cuando Dios mostró su gloria. Ana era una mujer estéril. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y esta mujer llamada Ana oró a Dios, se humilló delante de Dios para que Dios le diese un bebé. Y esta mujer tuvo un problema con un hombre llamado Elí. Elí le dijo, tú estás ebria, tú estás borracha, ni quieres tu vino y bébelo. Pero dice la Biblia que Dios se acordó de Ana. Dios visitó a Ana y la mujer que no podía tener hijos, Dios ahora le dio un hijo. Dígame usted, qué bendición tan grande, ¿verdad? ¿Quién no va a alabar a Dios así, verdad? Solamente los muertos no lo van a hacer. Solamente un muerto espiritual no lo va a hacer. Porque los muertos del mundo allá están. Solamente un muerto espiritual viendo esas señales no lo van a hacer. Y dice la Biblia que Ana alabó a Dios. Y adoró a Dios y bien contenta Ana porque Dios se acordó de ella y le dio un hijo conforme a su petición. Y empezó a alabar a Dios grandemente. Pero ahora viene el otro lado. Cuando hay que alabar a Dios, hermano, cuando tú estés en un calabozo, alaba a Dios de la misma manera. Y el calabozo puede ser una aflicción que estés pasando ahorita. Tu calabozo puede ser una enfermedad. Tu calabozo puede ser una dolencia. Tu calabozo puede ser algún problema que estás pasando en tu vida. Ese puede ser un calabozo donde tú estés metida. Y dice la Biblia que a Pablo y a Silas, dice que los azotaron. Y dice que los metieron al calabozo de más adentro. Y se dice que en el calabozo de más adentro solamente se metían los que eran criminales de alto peligro. Imagínense dónde tenían a Silas y a Pablo, como unos criminales de alto peligro. Ahí es donde metían a la gente que era peligrosa, como criminales, malhechores, homicidas. Los metían al calabozo de más. Y ahí estaba Pablo y Silas. Los tenían amarrados. Pero ¿sabe qué? A pesar de que los tenían injustamente, a Pablo y a Silas, nadie les cerró la boca. Dice que en la cárcel, Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios. Empezaron, es lo que le digo, hermano, 2 personas. Dijimos que donde estén solamente 2 o 3, Pablo llenaba el requisito, estaba Pablo y
estaba Silas, es todo lo que necesitaba. Y yo me imagino a Pablo y decía, vamos a alabar a Dios, Silas, vamos a orar a Dios. Y empezaron a orar a Dios, Pablo y Silas, todos golpeados, todos maltratados, encadenados, empezaron a alabar a Dios, empezaron a orar a Dios. Y donde Dios está, donde 2 o 3 está, ahí Dios está. Y Dios se hizo presente en esta cárcel, porque eran 2 hombres que estaban en su nombre. Y cuando empezaron a alabar, a orar a Dios, dice la Biblia que las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas se cayeron, porque donde está Dios, ahí hay libertad. Qué hermoso. Solamente necesitaban a 2 personas suficientes. Y no estaban y acuérdese, no venían de una grande victoria, no venían de ser azotados. Pero ni aún los azotes ni el calabozo les quitaron el gozo. Aún ni los azotes ni el calabozo les quitaron la adoración. Imagínense, dice que las cárceles se abrieron completamente y las cadenas de los presos, dice, y los presos oían cuando cantaba Pablo. Y se cayeron hermano, fíjese qué control el de Dios. Porque cualquier preso, vámonos, es el momento estamos sin cadenas y las puertas se abren, vámonos, tenemos la puerta libre, pero ninguno se fue. Dios tuvo el control de esa situación. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque había un hombre ahí carcelero que Dios ya le había puesto la mirada. Había un hombre carcelero el cual Dios iba a salvar. Y cuando este hombre carcelero miró que nadie se había ido, inmediatamente viene a Pablo y a decirle, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Solamente Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No tienes que hacer nada, no debes de hacer nada. Lo único que tienes que hacer es aceptar y recibir a Jesucristo como tu Salvador. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que usted cree que por mérito va a ser salvo, está muy equivocado. El único mérito que Dios le va a aceptar es el de su Hijo Jesucristo, porque tu justicia y mi justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y se salvó el carcelero se salvó el carcelero y su familia y se bautizaron. ¿Qué le quiero dar a esto? Que si Pablo no abre su boca, que si Pablo no empieza a orar con Silas, no se hubiera llevado a cabo el terremoto. Y si el terremoto no se lleva a cabo, el carcelero nunca se hubiera convertido. Todo era un plan de Dios para poder salvar a este carcelero. Dios aún, ¿qué te quiero entender? Que aún en las aflicciones Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan para tu vida. Tercer y último punto. ¿Por qué tengo que alabar a Dios? Por agradecimiento. Vamos a alabar a Dios porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero también es bueno alabar a Dios porque la alabanza, hermano, es un arma de guerra en contra del enemigo. ¿Lo cree? La alabanza es un arma de guerra. La Biblia dice, y cada golpe de la espada de Dios contra los enemigos era con pandero y era con arpa. Y hay una historia, y termino con esta historia. Un hombre llamado Josafat. Este hombre era un hombre rey de Judá, pero sucede que en un momento de su vida, Josafat, viene un ejército contra él para querer destruirlo. Y el ejército que venía contra él era mucho más grande que el ejército que él tenía. Y Josafat se sentía indefenso. Josafat sabía que si ese ejército venía contra él, lo iban a destruir a él y a todo el ejército. Pero sabe una cosa, Josafat tenía un Dios. Que la Biblia dice que con pocos o con muchos la victoria va a ser de él. Le dijo a Gedeón, solamente 300 necesito. No necesito los 30,000, no necesito 30,000. Con 300 que me deje es suficiente para que yo deshaga este ejército. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en el momento de la batalla, el que va a pelear por nosotros es Dios.
El que nos va a dar la victoria es Dios. El que va a levantar nuestra cabeza es Dios. El que nos va a sostener es Dios. El que nos va a pasar al otro lado es Dios. Es Dios el Dios en la mañana, Dios en la tarde y Dios en la noche. Dios en la mañana, Dios en la tarde, Dios en la noche. Dios 24 horas al día, Dios 7 días a la semana, Dios 12 veces al mes, Dios 12 veces al año, Dios 365 días al año. Es Dios, Dios aquí, Dios acá y Dios allá. Todo es Dios en su vida. Eso tiene que ser Dios para la vida del cristiano. Pero ¿sabe qué, hermano? Dígame usted, ¿alguna vez usted no ha tenido temor? Creo que a todos, a la mayoría o nomás a mí, ha venido momentos donde nos da temor. ¿A quién no le llega el temor? Si el temor le llegó a esos grandes hombres de Dios, el temor les llegó a Moisés, el temor les llegó a Elías, el temor les llegó a los 2 espías cuando los iban a matar, que los escondió Rabá. ¿Por qué se escondieron? Porque tenían miedo de que los mataran, por eso se escondieron. Les llegó el temor. A cualquiera le puede llegar el temor. La cosa no es que te llegue, la cosa es qué vas a hacer cuando te llega el temor. La Biblia dice, no temas, no temas, no temas, no temas y no temas. Pero vea, hermano, que es difícil cuando viene el temor recordar esas palabras. ¿Verdad que es difícil poner por obra esa palabra cuando viene el temor? Pero dice, no temas. Pero una de las cosas que Josafat pudo hacer en medio del temor, dice la Biblia que el hombre buscó a Dios. El hombre buscó a Dios. Y cuando el hombre empezó a buscar a Dios, Dios le empezó. En esta historia no dice que vino un teñidor, nomás dice que estaba un hombre llamado Jaziel y les empezó a profetizar. Pero si Josafat se deja llevar por el temor, si Josafat va y se encueva y se esconde, vienen los enemigos y lo destruyen. Josafat hizo algo y buscó a Dios y Dios lo escuchó. Y como él buscó a Dios y Dios lo escuchó, inmediatamente Dios le empieza a hablar por medio de un profeta llamado Jaziel y lo dijo, no tengas miedo, dice, porque la batalla va a ser mía. Yo voy a pelear por ti, Josafat, y por todo ese ejército. ¿Y sabe qué pasó? Dios peleó por el pueblo de Israel, pero Dios les dio la victoria por medio de la alabanza. Empezaron a alabar a Dios, empezaron a adorar a Dios. Y si tiene tiempo, léalo en su casa, 2 Crónicas 20:22. ¿Qué le quiero dar con esto? Que la alabanza tiene poder en contra del enemigo. Así es como Dios le dio la victoria a Josafat, por medio de la alabanza. Igualmente, por medio de la alabanza, Dios nos puede entregar la victoria en nuestras manos. Mi pregunta es, ¿cree que Dios lo puede hacer? Si usted cree que Dios lo puede hacer, yo también creo que Dios lo puede hacer. Concluyo. El tema es, ¿por qué tengo que alabar a Dios? Primero, por gratitud. La palabra gratitud significa valorar o significa apreciar. Segundo, tengo que alabar a Dios porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y donde están 2 o 3 alabándole, ahí está Dios. Y tercero, ¿por qué tengo que alabar a Dios? Porque la alabanza es un instrumento de guerra. Nuestros compañeros que nos están sintonizando, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta tarde. Mi nombre fue el pastor Juan Cisneros y hasta la próxima, si Dios quiere. Bendiciones. Y usted, hermano, que está aquí, hermano, póngase de pie. Póngase de pie. Natán, todos van a alabar ahora, Natán.
¿Mm?